Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de www.radiousach.cl. Les comento que además este programa va a ser transmitido por la señal de Santiago TV, así que nos van a poder ver y escuchar. Y hechas estas menciones, les cuento que hoy tengo una invitada muy interesante. Se trata de la periodista y doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, Lorena Valderrama, y con ella vamos a conversar acerca de este libro que tengo acá en mis manos. Lo voy a mostrar en cámara. Ahí está el libro del que vamos a conversar hoy. Se llama Todos los temblores después del terremoto: configurar la experticia en un país sísmico. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, gracias, Luis. ¿Y tú cómo estás? Gracias por la invitación también. Yo estoy muy bien, estoy muy contento de tenerte acá para que conversemos acerca de un tema que, digamos, es casi un sello país, ¿no? Creo que después estamos nosotros y Japón. Son los dos países que tienen este sello sísmico tan fuerte. Pero antes de hablar de sismos y terremotos, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de cómo llegaste a convertirte en doctora en Historia de la Ciencia. Me llama mucho la atención, viniendo desde el periodismo, ¿cómo hiciste ese camino hasta convertirte? Es como ser historiadora de la ciencia, ¿no? Exacto. Por eso, explícanos, porque este es el programa de los historiadores. Bueno, yo partí como periodista científica trabajando y desde que hice mi práctica profesional estuve en esa área, y luego cuando decidí comenzar a hacer mi magíster, entré en un magíster en comunicación y documentación y fui entrando en el tema sobre la comunicación de la ciencia y la historia de la comunicación de la ciencia. Entonces llego a través del programa Becas Chile a el doctorado en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, que era el que me ofrecía en el fondo curricularmente una mayor amplitud para explorar las inquietudes intelectuales que tenía en ese momento. Claro. Y dentro de ese doctorado realicé el magíster, me convalidaron algunos ramos por los magísteres que había tenido antes, por la experiencia profesional, etcétera, pero tomé todos los cursos de historia y me he dedicado a estudiar en el fondo la comunicación de la ciencia en el siglo XIX y el siglo XX. Claro, ahora ya te convertiste en una investigadora, digamos, no en el periodista que hace investigación para el reportaje, sino que investigación para papers, libros. Académica, pues. Una académica. Claro. Sí. Claro. Oye, y ahora cuéntanos un poco acerca de la historia detrás de la escritura de este libro. ¿Por qué quisiste dedicarle una investigación? Entiendo que fue tu tesis doctoral, ¿no? Sí. A los terremotos, a los sísmicos, a la experiencia. ¿Cómo pasa eso? Eso es fruto del azar y de una conversación muy interesante que tuve con ¿quién? Con José Ramón Bertomeu, que era uno de los profesores del magíster y del doctorado en Historia de la Ciencia en la Universidad de Valencia. Yo había postulado a Becas Chile con una propuesta de trabajo doctoral que tenía más que ver con periodismo científico. Era otro tema. Otro tema, nada que ver. Y fruto del azar, cuando yo llego a Valencia, la profesora que iba a ser mi guía estaba enferma, estaba con un cáncer y se había tomado una licencia médica en ese momento. Entonces tuve que rápidamente rearticular el tema, dado que estaba con los tiempos de la beca también. Y en ese sentido, José Ramón, me acuerdo, en una conversación en un café, me dice, con el tema de la tesis doctoral, sobre todo si además va a ser la de magíster anclado al doctorado, es un tema que te tiene que apasionar, que tienes que sentirlo útil y del cual no te tienes que aburrir porque vas a estar muchos años en este tema. Contémosle, quizás no todos los auditores y auditoras saben cuánto tiempo toma hacer un doctorado o un magíster. ¿Cuánto tiempo fue en tu caso? El magíster 2 años y el doctorado 4. ¿Estuviste 6 años dedicándole a este tema? Exacto.
Y la beca fue por 4 años solamente, en el 2011 la partí. Pero, y ahí yo me puse a pensar, había pasado recién el terremoto del 27 de 2010. Exacto, del 2010. Yo había tenido experiencia personal en ese terremoto, no había estado en Chile cuando fue, estaba viviendo en Portugal en ese momento. Pero, ¿en serio? ¿Te perdiste el terremoto de 2010? Me perdí el terremoto de 2010, pero mi hermana estaba acampando, mi hermana menor estaba acampando en una playa que se llama Ramuncho, que queda al norte de Concepción. ¿Es famosa esa playa bonita? Es famosa y fue una de las playas que fue azotada por el tsunami, pero tiene arriba, tiene la caleta abajo y arriba tiene las casas de los pescadores. Y bueno, mi hermana estaba en los últimos días, esto fue los últimos días de febrero, antes de entrar a clase, etcétera, estaba celebrando y siente el terremoto, pero no es capaz de percatarse porque prácticamente no hay iluminación en ese sector del camping, un camping muy chiquitito, apenas caben 3 o 4 carpas, y ellas eran los únicos campistas en el momento, entonces no se dieron cuenta de que el mar se estaba retrayendo, pero sí los pescadores. Entonces los pescadores bajaron a buscarles y suben a todo el grupo y bueno, se salvaron por los pescadores. Situación similar a la que ocurrió en la isla Juan Fernández, ¿no? Entiendo que allá también fueron los pescadores los que avisaron porque no habían dado la alerta de tsunami de manera oportuna. Exacto. Y los pescadores, bueno, tenían sus sistemas, sus protocolos, que es muy propio de los grupos pescadores en todo el litoral, en toda la costa chilena. Y bueno, mi hermana caminó hasta Concepción porque no habían, bueno, las calles estaban cortadas, la ruta, etcétera. Claro. Entonces tardó unos días en llegar a Concepción y cuando llega a Concepción ve la ciudad en un caos, sin señal, sin luz, sin posibilidad de comunicarse con ella. Yo soy de La Serena, mis padres también son de La Serena, mi hermana también lo es, entonces estaban las comunicaciones cortadas. Entonces no se sabía. ¿Y tú en Portugal? Yo en Portugal. Tu familia en La Serena, tu hermana en Concepción. Exacto. Y con un megaterremoto entre medio. Con un megaterremoto entre medio, sin saber nada de mi hermana y con la única información de que efectivamente la zona campista de Ramuncho había sido arrasada por el tsunami. Entonces no se tenía ninguna información de ella. Y desde Portugal yo moví todos mis contactos de periodistas, amistades, etcétera. Y bueno, logramos dar con el paradero de mi hermana. No estaba en su casa, estaba en la casa de su pololo, etcétera. Y bueno, mi hermana logra salir de Concepción y llegar hasta La Serena finalmente, gracias a un amigo de la época. Recordemos que en esa época las carreteras estaban cortadas. El terremoto fue tan fuerte que nos cortó las carreteras, había muchos bypass, se cayeron puentes en esa zona. Entero, exacto. O sea, la movilización era muy, muy difícil. Por eso mi hermana en el fondo se devuelve desde Ramuncho a Concepción caminando, ¿me entiendes? Entonces estaba este tema, el terremoto, a mí me daba vuelta, un terremoto que yo no había vivido físicamente, pero lo había vivido emocional, psicológicamente también, no dormía nada, estaba todo el tiempo pendiente. La foto de mi hermana salía en todos los matinales. ¿En serio? Sí, porque moví todos mis contactos periodísticos de la época para dar con ella, porque no sabíamos si estaba viva o muerta, o sea, hasta 6 días después. El camping había sido arrasado por el tsunami. Exacto, y mi madre no se acordaba exactamente también del nombre, entonces sabía de distintos nombres de camping y todos habían sido arrasados, pero no sabíamos exactamente si ella había salido del camping o no, etcétera. Entonces a través de redes sociales damos con una campista que se había ido el día anterior y me dice, me menciona y me dice, vi la foto que anda circulando en redes sociales, en los canales de televisión, esta es una chica que tiene en el tobillo un tatuaje de tal forma, y ese era un dato que no se había dado, no se había divulgado el dato de ese tatuaje. Entonces ahí supe que sí, que era mi hermana. Dije, sí, esa es mi hermana. Me dice, y que estaba viva. Y que estaba viva. Me dice, mira, nosotros nos fuimos, pero estamos hablando con los pescadores de Ramuncho y me dicen que sacaron a los campistas que quedaban, que era el grupo de 4 personas, y que la carpa y todo se lo llevó el tsunami, pero las personas están a salvo y que caminaron hacia Concepción. O sea, hasta ahí tenían la pista. Bueno, entonces yo viví todo ese proceso. Claro. Y en España, pues volvamos a España. Volvemos a España. Entonces cuando José Ramón me dice, tiene que ser un tema que te haga sentido a ti, que no te vaya a aburrir del tema, que te signifique algo, el terremoto era un tema que me estaba dando vuelta. De hecho, cuando postulé a la beca, el terremoto todavía no pasaba, entonces yo postulé con un proyecto muy de comunicación científica donde el terremoto no jugaba un papel relevante ahí.
Pero este era un tema que sí me estaba afectando y que sí lo tenía dado vuelta. Y yo le digo, bueno, el tema de los terremotos es algo que en este momento me está llamando. Y a él le pareció un muy buen tema. ¿Sí? Sí, así que comencé... Porque en España no tienen terremotos, digamos. No, tienen, pero hacia poco habían tenido unos temblores en el centro sur de España, entonces para ellos también habían comenzado a hacer tema. Ellos le llaman terremoto independiente de la magnitud, claro, de la intensidad. Y bueno, en ese... Y ahí te jugaste por el tema. Me jugué por el tema, sí. Oye, está muy interesante tu historia, pero tenemos que hacer la primera pausa musical de esta hora del museo. Les cuento, auditores y auditoras, que hoy me acompaña la doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, la periodista Lorena Valderrama, y con ella estamos conversando acerca de este libro que voy a mostrar en cámara. Acá está. Se llama Todos los temblores después del terremoto, configurar la experticia en un país sísmico. Lo edita Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Nos vamos a la primera pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también en internet a través de www.radiousach.cl y además en nuestro canal de televisión Santiago TV, porque esta entrevista tiene señal de video y de radio, así que nos pueden escuchar en la radio, o si nos quieren ver, si me quieren conocer, si quieren conocer a mi invitada tienen que sintonizar el canal Santiago TV. La señal digital es la 50.8. ¿Estoy bien? Me equivoqué. 50.1 me dicen por interno. Señal 50.1, y también lo pueden sintonizar a través de la página web de Santiago TV. Hechas las menciones, les cuento que hoy estoy conversando acerca de un libro. Este libro yo creo que debería estar en todas las casas de los chilenos. Por el simple hecho de que nosotros vivimos en un país sísmico, es un libro que debería estar, yo creo, considero, los veladores, en los libreros de cada casa del país. Se trata de Todos los temblores después del terremoto, configurar la experticia en un país sísmico, y me acompaña la autora de este trabajo, la periodista y doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación, Lorena Valderrama. Lorena, en el blog anterior me estuviste contando un poco acerca de no sé si podríamos decir como el making of del libro, pero sí las motivaciones que tuviste. Nos contaste una historia muy interesante acerca de tu hermana, acerca del terremoto de 2010. Y ahora quiero que avancemos un poco o sea, en realidad no es que avancemos, es que nos vamos a ir más atrás. Y quiero que les cuente a nuestra distinguida audiencia un poco acerca de la historia de la sismología, que es algo que aparece en el libro, que tú lo rescatas. ¿En qué momento, en qué países y por qué motivos comienzan a aparecer estas instituciones que se dedican exclusivamente a la observación y comprensión de los movimientos sísmicos? Fue algo que me llamó la atención del libro, porque en la lista aparecieron países que yo no esperaba, como Suiza, por ejemplo. Claro. Que no se caracteriza por ser un país propiamente sísmico. Sí. Bueno, quizás tuvo muchos sismos, pero hace muchos millones de años, porque tiene una cordillera que son los Alpes. Exacto. Sí. Se ha estudiado, bueno, desde distintas entradas. Si nosotros consideramos como la ciencia moderna, podríamos considerar que el terremoto de Lisboa en el siglo XVIII, en 1750, marca de algún modo un cierto hito en lo que es la forma en la cual se propone estudiar los terremotos, de una manera un poco más científica, organizando comisiones expertas, en donde se tiene que decidir, bueno, quiénes son las autoridades o las personas capacitadas para poder estudiar el terremoto y qué información nos puede aportar el estudio de ese terremoto. Entonces, hay
hay todo un boom alrededor del siglo XVIII de que tras cada terremoto o cada temblor importante comenzar a formar comisiones principalmente de estudio de los terremotos. Y en el caso de la Comisión Suiza, surge muy de la mano de lo que es la meteorología. Bueno, en general, el estudio de terremotos en la época, hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX, está muy asociada a la meteorología, al estudio de terremotos y a la astronomía. Y en el caso de Suiza, lo que se quiere hacer es más que nada reconocer el territorio. Suiza está dividido por cantones. Claro. Entonces se quiere reconocer el territorio y de algún modo tratar de lograr una cierta identidad nacional, independiente de que cada cantón tiene su identidad, su geografía propia, etc. Entonces se arma una red de observadores y de observatorios meteorológicos que estudian los terremotos. Y la Comisión Suiza se compone de estas personas que van a aportar información desde cada cantón. Eran temblores muy leves los que se registraban, pero permite en el fondo comenzar a cuestionarse un poco la relación que puede tener la formación de estructuras montañosas con los terremotos, por ejemplo. Y me imagino que ya está impreso acá como el sello científico, porque si uno revisa las crónicas de los españoles, cuando estaban acá en el tiempo de la colonia, iban registrando los temblores y los terremotos. Por supuesto, sí. Pero no con la mirada de esta ciencia del siglo XIX. Eso es lo que cambia, ¿no? Eso es lo que cambia, exacto. En el fondo cambia el comenzar a utilizar otros instrumentos como cronómetros, como relojes para poder, en el fondo, decir cuánto dura. Duró, claro. Exacto. Entonces, si tú ves los terremotos de la colonia, tú te encuentras con terremotos que duraron 5 Padre Nuestros, por ejemplo, que era lo que las personas tardaban. Entonces, alcancé a rezar 5 Padre Nuestros o 10 Ave María mientras duraba el terremoto. También no se tenía la noción de réplica. La noción de réplica es del siglo XX. Entonces, si tú lees... ¿En serio? Sí, es propia del XX. Entonces, si tú lees, en el fondo, relatos sobre terremotos del siglo XV o del siglo XVI, te hablan de terremotos que duraban días, porque el movimiento sísmico duraba días. Son lo que hoy en día conocemos como las réplicas. ¿Me entiendes? Entonces, si es un terremoto que duró 3 días, ¿me entiendes? Claro, muchas veces uno escucha esta historia de terremotos así, días terremoteando. Exacto. Y era por las réplicas. Son las réplicas, pero no se conocía el concepto de réplica. Entonces, como no se conocía el concepto de réplica, por tanto... Igual me parece interesante, no me parece tan descabellado pensar que en el fondo, claro, está pensándolo en todos los que vivimos el terremoto del 2010, claro, hubo un gran movimiento, pero después las réplicas siguieron hasta cuando asumió Piñera. Exacto. Hubo un temblor súper fuerte, entonces también considerar todo eso como parte de un mismo... ¿Qué dice la ciencia al respecto? O sea, son ecos de ese primer movimiento, ¿no? O sea, algunas son réplicas de eso y otros no necesariamente. Hoy en día ya tenemos más nociones para poder, en el fondo, estudiar el fenómeno, como aislándolo de otros fenómenos y comprender que la réplica, en el fondo, son fenómenos asociados a un fenómeno mayor. Claro. Pero no necesariamente parte de un mismo, como se entendía en la época. Ya. Entonces, esta mirada un poco más científica comienza ya a finales del siglo XVIII y se comienza a elaborar ya con más sustento, exacto, en distintos países a lo largo del siglo XIX. Japón, quería llegar a Japón. Mira, me leíste la mente. Lleguemos a Japón. Japón es uno de los países que instala un servicio sismológico, uno de los más grandes, fue modelo en el 19. Y lo instala a través de todo su país, contrata, o sea, a lo largo de todo el territorio, contrata a ingleses, a ingenieros y geólogos ingleses para que instalen en el fondo este servicio sismológico con una mirada de poder no solamente estudiar los terremotos, reconocer el territorio, etcétera, sino también ayudar en la construcción. Entonces, también va asociado a esta historia sociocultural japonesa que tenemos, que es el fin de los samuráis en el siglo XIX, el fin de el Japón colonial y, por tanto, la instalación de este Japón moderno, modernizador, de ladrillo, de fierro, donde llegan los trenes, etcétera. O sea, va asociado a otro tipo de construcción y el pagoda es reemplazado por el ladrillo, que es parte de material constructivo habitual de Inglaterra en el 19 también. Entonces, ahí esa historia es bien accidentada porque logran instalar todo un nuevo modelo constructivo, viene un terremoto, el de Novi, y
tira abajo en el fondo, claro, porque los materiales de construcción de Inglaterra estaban hechos para soportar el sistema sísmico inglés, que es menor a el japonés, que eran unos terremotos inmensos. Claro. Y los pagodas, claro, se caían, podían incendiarse, pero era una construcción de carácter ligera y en una semana tenías levantado nuevamente un pagoda en la ciudad, ¿me entiendes? Quiero hacer un alcance ahí. Yo la otra vez estaba mirando, a veces uno hace cosas, no sé, uno no sabe cómo llega a los contenidos que llega, pero llegué a un video de carpintería japonesa del siglo, bueno, no del siglo XIX, sino que desde siempre en Japón. Y los tipos tienen unos sistemas constructivos increíbles, o sea, las cosas que hacen con madera, pero no usaban clavos, entonces iba todo encajado. Claro, cuando tú me comentas esto, pasaron de eso al concreto, pero se les cayó todo. Claro, los problemas eran los incendios. Los problemas eran los incendios, pero los incendios dentro de todo eran relativamente controlables. Japón tenía una cultura folclórica, sísmica, no menor, o sea, la tenía incorporada dentro de su mitología, religión, etcétera. Entonces se genera ahí una suerte como de tensión entre se ha invertido tanto en la modernización que resulta que ahora no soporta esta modernización el terremoto y la construcción anterior. Sí, entonces se genera una tensión ahí entre los constructores y los distintos expertos, expertos tradicionales y los nuevos expertos ingleses con nuevos sistemas constructivos. Lorena, está muy interesante esta conversación, pero tenemos que hacer la segunda pausa de esta hora del museo. Para todos los que escuchan esta entrevista, les cuento que hoy estoy conversando con un libro que usted debería leer. Si usted vive en este suelo, si usted vive en Chile, en el norte, en el centro, en el sur, hágase con una copia de Todos los temblores después del terremoto. Yo siento que es parte del conocimiento que debemos manejar si es que vivimos en un país tan sísmico como Chile. Así que voy a hacer una campaña para que este libro llegue también a las bibliotecas de los colegios. Ya no existe el CRA, pero hay un sistema de compra y de verdad siento que es un conocimiento muy, muy importante el que está acá en Todos los temblores después del terremoto. Configurar la experticia en un país sísmico. De mi invitada al día de hoy, la periodista y doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, Lorena Valderrama. Nos vamos a la primera pausa, a la segunda pausa. Y luego continuamos con más Hora del Museo. De regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que cada día nos sorprende en Radio USACH 94.5 FM, también en www.radiousach.cl, y además esta entrevista la vas a poder ver en el canal Santiago TV, la señal 50.1. Es gratis, solo hay que tener el sintonizador digital. La mayoría de las televisiones lo traen incorporado, así que busquen la señal de Santiago TV, de verdad, no solo por la hora del museo, sino porque el canal tiene muy, muy buenos contenidos. Y hecho todas estas menciones, les cuento que hoy estoy conversando acerca de este libro que tengo acá en mis manitos. No sé si se ve bien, pero yo les voy a leer el título. Se trata de Todos los temblores después del terremoto, configurar la experticia en un país sísmico. Es de la periodista y doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, Lorena Valderrama. Lorena, tú en el bloque anterior nos estabas contando un poco acerca de lo que había sido el inicio de la investigación científica de los terremotos, de los sismos. Nos fuimos a Suiza, Japón, pero inevitablemente tenemos que llegar a Chile. Entonces me gustaría que le cuente a nuestros auditores y auditoras también cómo se inicia esta historia, porque también salió el tema de los españoles que registraban los terremotos con padres nuestros, con otros métodos. Entonces, y acá en nuestro país, ¿cuándo se comienza a hacer una, no sé, cuándo aparece la primera agencia? Entiendo que fueron los marinos quizás. Cuéntanos un poco esa historia, la historia de la sismología en nuestro país. Bueno, la historia de la sismología en nuestro país comienza desde que comienza el registro escrito, es decir, en la colonia, como tú bien mencionabas. Y eso lo ha estudiado Mauricio Neto, Alfredo Palacio, otros investigadores que estudian más el periodo de la colonia. Claro. Pero en lo que es Chile independiente, Chile como país, durante el 19 lo estaban estudiando principalmente los marinos, a través de la... ¿Por qué los marinos?
Porque los marinos tenían una sección meteorológica, una sección meteorológica dentro de la Oficina Hidrográfica de la Armada, son quienes se dedican en el fondo a recorrer el país y poder comprender en el fondo de qué se compone el territorio, ¿vale? Y también los astrónomos, el Observatorio Astronómico Estatal en la segunda mitad del siglo XIX adquiere unos sismógrafos que le permiten en el fondo registrar. Entonces, ¿y por qué los astrónomos? Porque los astrónomos. De verdad que cuando yo estaba leyendo, ya me sé obvio que me sé las respuestas, pero cuando yo estaba leyendo el libro, era como, bueno, pero ¿por qué los astrónomos? Bueno, porque la sismología no existía como ciencia, propiamente tal. La sismología comienza a existir como ciencia recién a inicios del siglo XX. Entonces, y eso lo podemos ver con cualquier disciplina, cuando aparece algún libro que se llame Sismología Moderna o Química Moderna o Física Moderna, nos damos cuenta de que está marcando un cambio con respecto a otra forma anterior de hacer ciencia en esa área. Entonces, esos tipos de libros los podemos encontrar a inicios del siglo XX, en el caso de América Latina, y a finales del XIX en el caso de Europa. Y los marinos acá tenían la Oficina Hidrográfica de la Armada dotada de gran instrumental, tenían a los guardianes de faro en todo el territorio, en todas las costas, que informaban a la sección meteorológica de la Armada e informaban acerca de todos los fenómenos meteorológicos. Y el terremoto todavía no se sabía bien si respondía a causas meteorológicas, atmosféricas propiamente tal, a causas astronómicas, porque habían algunos astrónomos que proponían que tenían causas astronómicas, o bien respondía a causas geológicas. La geología al mismo tiempo en el 19 se está recién constituyendo, claro. No hay geólogos tampoco, estaba la historia natural antes. Entonces, la geología tampoco era capaz de defender, decir, no, los terremotos son un fenómeno propiamente geológico. Sí, las placas tectónicas y todas esas teorías iban a venir después. Nada de eso, claro, eso vinieron recién en la segunda mitad del siglo XX. Y fue gracias a la oceanografía y no necesariamente a la geología. Entonces, quienes van planteando en el fondo propuestas nacen en Europa, había una tradición geológica importante e ingenieril. Recordemos que Darwin era geólogo, él viene en el barco, vino en calidad de geólogo. Vino en calidad de viajero, en realidad estudió medicina, pero él venía a estudiar las piedras, me lo contaron hace 2 entrevistas. Exacto, venía a estudiar las piedras y venía en realidad a comprobar algunas teorías de un geólogo, que sí era geólogo, que era Lyell. Tiene razón. Pero Darwin no lo era. Entonces, en Europa teníamos esta tradición un poco geológica e ingenieril. Existía esa alianza para lo que era el estudio de los terremotos y con mucho respeto hacia la astronomía y la meteorología que proponían ciertas ideas con respecto a cuándo sucedían los terremotos. Cuéntanos acerca de esas ideas que me parecen muy interesantes y que están relacionadas con un caso que tú rescataste acá que tiene que ver con el terremoto de Valparaíso, el terremoto de 1906. Exacto. Que yo quedé así como, wow. Porque este terremoto lo conocía, pues fue un terremoto terrible, porque fue terremoto de incendio, quedó desconectado Valparaíso como por, no sé si fue 1 semana o 2 semanas, de Santiago no había noticias. Uh-huh. Entonces, cuando llegué a este capítulo, que es el Observadores, y empecé a leer, dije, este terremoto lo conozco, y la historia que hay ahí atrás, como hay una predicción igual. Uh-huh. Entonces, por favor, cuéntale a nuestros auditores acerca de todo esto. Bueno, lo que se proponía en la época era que podía ser que los terremotos estuvieran asociados a ciertos fenómenos atmosféricos como bajas de presión o ciertos fenómenos climáticos, a la erupción de volcanes también, se lo proponían los geólogos principalmente, y los astrónomos proponían que podía estar relacionado con ciertas conjunciones planetarias, otros proponían que la luna en determinados momentos, de ciertas fases lunares, afectaba más y por tanto había más temblores en ciertas zonas, etc. Todas esas propuestas circulaban, tanto en el ámbito ciudadano, social, popular, pero también en el ámbito académico, y eran publicadas en revistas académicas que hasta hoy el día consideramos prestigiosas, ¿me entiendes? La revista de astronomía alemana, por ejemplo, o la revista de la Academia Francesa de Ciencias. Entonces, circulaban, se entendían como hipótesis, como propuesta, pero no eran muy bien recibidas cuando las personas se ponían a ponerlas en prácticas para predecir terremotos porque generaban en el fondo pánico social, caos, etc. Déjame leer la cita que aparece en el libro. Uh-huh. El día fijado habrá conjunción de Júpiter con la Luna y máximo de declinación norte de la Luna.
A causa de esta situación de los astros, la circunferencia del círculo peligroso pasa por Valparaíso. Y esto fue publicado en el Mercurio de Santiago el 15 de agosto de 1906, ¿no? Exacto. Por el capitán Arturo Middleton Cruz, antiguo tío abuelo mío. ¿Pero qué le pasó? ¿Le achunta el terremoto? Lo que pasa ahí es que la Armada estaba trabajando con distintas teorías. Una de esas teorías era la del capitán Cooper, que es un marino inglés. Es un marino un marino inglés no menor. Él es capitán de Loriana, de la Pacific Steam Navigation Company, que es la compañía que trae todo el correo, los bienes de exportación e importación desde Inglaterra. Ya. Entonces, él maneja un buque importante y estaba a cargo de ese navío. Y Cooper estaba trabajando una teoría sobre los círculos peligrosos y que tenía que ver con las conjunciones planetarias. En realidad, la conjunción planetaria es de Neptuno con la Luna, no de Júpiter con la Luna. Lo que pasa es que el periódico se equivoca. Ah, ¿hay una errata en la nota? Hay un error. ¿Y cómo descubriste tú eso en la carta? En la carta. Entonces, claro. A ver, ¿es porque está la carta también acá? Sí, porque está la carta. Entonces, bueno, no era normal, dentro de las teorías que se trabajaban, la sección meteorológica de la Armada tenía como función dar los pronósticos meteorológicos para todo lo que era la Armada Nacional y los navíos particulares que estuvieran en las costas de Chile. Yeah. Y eso se hacía con 1 o 2 días de antelación. Entre esos se incluían los fenómenos sísmicos, porque los fenómenos sísmicos eran entendidos como parte de la meteorología. O sea, se daba por sentado. O sea, pero para que nos entendamos, a principios del siglo XX, ¿en el periódico uno podía leer un pronóstico de sismo? No en los periódicos, en el boletín de la Armada. Se informaba de forma privada dentro de los boletines de la Armada. Entonces, los barcos tenían esa información. ¿Por qué se llega a publicar en el diario? Porque yo revisé diario anterior y no se encuentra. Middleton no publicaba de manera habitual. Bueno, por Middleton no lo sabemos, pero lo sabemos por Cooper. Ya. Cooper cuenta que él, antes del terremoto, estaba en Valparaíso y recibe a Middleton con unas proyecciones que trae, unos pronósticos, y Cooper le dice, coinciden con mis pronósticos y al parecer estos van a ser unos fenómenos sísmicos de gran importancia. Por favor, avisa a los periódicos y las autoridades nacionales. Quémonos aquí. Vamos a dejar en suspenso, pero vamos a... Porque de verdad que esta es una historia alucinante, ¿no? De terremoto, está Valparaíso metido, están los ingleses, están las armadas, están los marinos, están todos. Y también es muy interesante porque si hacemos un contraste con lo que nosotros conocemos ahora o cómo se nos informan los terremotos, no deja de ser llamativo, ¿no? Este conocimiento acerca de los terremotos y la predicción de este terremoto de Valparaíso. Pero tenemos que irnos a escuchar una canción, espero que sea cortita. La vamos a escuchar en la radio, la tele nos sale la canción. Y luego vamos a continuar conversando como invitada del día de hoy, la periodista y doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica Lorena Valderrama. Estamos de vuelta, último bloque de tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos deslumbra, nos sorprende, nos maravilla también. Siempre tenemos buenos invitados, no se pueden quejar. En la señal de Radio USACH 94.5 FM, también en www.radiousach.cl. Y además, esta entrevista será emitida en la señal de Santiago TV, el canal 50.1, en la señal digital y también en Zapping TV en el 137 y en Mundo Pacífico, el 522. Así que todos a sintonizar La Hora del Museo con video, con imagen, no solo mi voz. Así pueden conocer a mi invitada del día de hoy, Lorena Valderrama. Ella es periodista, doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica y autora de este libro que tengo acá en mis manos y que se los voy a recomendar. Lo he estado recomendando durante todo el programa, pero de verdad lo hago de corazón. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un país sísmico y así como
lo dije antes, hay un boom de la astronomía, también de divulgación de la astronomía. También es bueno que exista mucha divulgación acerca de la sismología, ¿no? La historia de la sismología, de los terremotos, de los temblores, y este libro tiene eso, se trata de todos los temblores después del terremoto, configurar la experticia en un país sísmico. Lorena, en el bloque anterior tú me contabas esta historia que a mí me maravilló, que tú la rescataste en el libro, de esta predicción del terremoto de Valparaíso, y nos estaba explicando que, bueno, que en esa época se miraba al cielo, la conjunción de las estrellas, los cambios de presión atmosférica. No existía las ideas que tenemos ahora sobre los terremotos y los temblores. Entonces quisiera que nos cuentes un poco en qué momento en nuestro país cambia el eje. ¿El eje? Sí. Y comenzamos a ver los terremotos de otra forma, de una forma más parecida a como los vemos ahora, ¿no? Con Marcelo Lagos, que te dice: los terremotos no se pueden predecir, esto funciona así, así, así. Sí, bueno, en todo caso eran pronósticos. Así lo entendía la Armada, y era parte de la misión de ellos entregar estos pronósticos dentro del boletín de la Armada. Pero ahora eso parece... ¿Qué te va a atrever? O sea, Salfate se atrevía a hacer unos pronósticos, claro, de predicción, pero ahora, claro, no, como que no queda bien, ¿no? No. No, y porque sabemos más de los terremotos. Claro. ¿Sí? En el fondo no se saben, o sea, no se descubren las causas de los terremotos recién en la década de 1960, 1970, que es donde se produce esto que le llaman la revolución de la geología, y que permite comprender que existen placas tectónicas, etcétera. Antes circulaban muchas propuestas al respecto. Claro. La contracción de la Tierra, existía una teoría tectónica pero que no tiene nada que ver con las placas tectónicas, o que en el fondo el volcanismo afectaba. Bueno, habían distintas visiones, y se trabajaba desde la geología, la ingeniería, la meteorología, cada una de ellas. Esta tiene que ver, esa predicción, con lo astronómico, principalmente porque los marinos tenían formación en astronomía y en meteorología también. Claro, para viajar los marinos necesitan saber astronomía. Exacto, y por tanto era el tipo de fenómenos que más dominaban, y por tanto en los fenómenos que más dominaban, y en los cuales además tenían una periodicidad, una constancia, les permitía hacer distintos pronósticos que les servían a ellos para la navegación principalmente. Pero con este terremoto, con 1906, lo que se hace es institucionalizar la sismología en el país. Ya habían propuestas del Observatorio Astronómico de no dedicarse más al estudio de los terremotos. Querían hacer la separación. De hecho, cuando sucede el terremoto de 1906, el sismógrafo se rompe, por tanto, el observatorio no podía reportar nada. Espérate, ¿el terremoto fue tan fuerte que se rompió el sismógrafo o se cayó, digamos? Se rompió la aguja del sismógrafo aquí en Santiago. Así de fuerte, llegó a Santiago. Entonces, claro, se rompió, y por tanto el gobierno le pedía explicaciones al observatorio y dígame los reportes, y no tenemos nada que reportar porque no tenemos instrumentos para medir porque se rompió. O sea, a ese nivel. Igual es más digno que no hay batería en los teléfonos satelitales. Por supuesto. Pero bueno, había otro observatorio aquí, estaba un observatorio de Estados Unidos también en el Cerro San Cristóbal, y ellos algo lograron informar, tenían algunos equipos, etcétera. Pero el Observatorio Astronómico, la verdad es que no quería seguir dedicándose más a esa tarea, tenía muy poco personal para tantas tareas, y por tanto en 1905 ya había propuesto en el fondo separar la meteorología, la astronomía y la sismología en unidades independientes, distintas. Y por otro lado, la Universidad de Chile, Valentín Letelier como el rector, él quería comenzar a formar a su ingeniero en lo que se llamaba ingeniería sísmica, y quería montar un servicio sismológico al modelo japonés, es decir, un sistema en red conectado que reportara información a una oficina central. Entonces, poder instalar en distintas ciudades y puertos del país. Que parece algo muy razonable, ¿no? Exacto, sobre todo en un país tan largo como nosotros y con una geografía tan diversa. Entonces, esa era la propuesta de Letelier. Lo que hace Letelier es reunirse rápidamente con el Consejo Universitario a ver cómo pueden materializar esta propuesta y presentarla rápidamente al ministro de Instrucción Pública. ¿Por qué hace esto Valentín Letelier? Es porque justo después del terremoto, el Ministerio de Instrucción Pública, que hoy en día es el Ministerio de Educación, nombra una comisión de estudios de científicos del terremoto, entre los cuales incluye a los marinos, a los astrónomos, a geólogos y a distintos profesores de geografía e ingeniería de la Universidad de Chile también.
Entonces, Valentín Letelier dice, bueno, aquí hay un piso político, hay un movimiento de parte del Ministerio de Educación de nombrar a una comisión, llamar a comisionado y financiarla para que estudie los terremotos. Por tanto, él ve que hay un legítimo interés de parte del gobierno de estudiarlo. Y como ve que está ese legítimo interés, Valentín Letelier le dice al Consejo Universitario, esta es nuestra oportunidad para presentar nuestra propuesta. Pero resulta que Valentín Letelier le escribía a Japón preguntando por japoneses que pudieran venir a vivir a Chile, a enseñar en castellano en la Universidad de Chile, y no encontraba ningún japonés, ningún inglés que reuniera ese requisito. Y de pronto se encuentran con una propuesta de Montessus de Valor, un francés. Él trabajaba en la Escuela Politécnica de París, y donde él ofrecía venir vivir a Chile a estudiar los terremotos. Estaba muy interesado, se instalaba. Él hablaba francés, hablaba inglés, hablaba español, dominaba el castellano perfectamente y también hablaba japonés. Entonces él escribe su currículum, su carta la escribe de hecho en castellano. Y él ya había ofrecido su trabajo en Estados Unidos después del terremoto de San Francisco. Claro. Pero el terremoto de San Francisco, los comisionados le responden, le dicen, esta comisión la montamos nosotros con nuestros propios recursos de la universidad. O sea, el Estado no está interesado en esto y no tenemos cómo pagarte. En cambio, aquí había un interés de parte de la universidad y la universidad, por tanto, le presenta al ministro de Instrucción Pública una propuesta redonda. Venía con un nombre y un apellido, con una remuneración, por cuántos años venía, el servicio sismológico, cuánto iba a costar, etcétera, claro. Y se la entrega. Y por tanto el gobierno dice que sí, rápidamente. En 1906 ya se sabía que iba a venir Montessus de Valor, ya se le había dado la respuesta y que él comienza el viaje en 1907, pasa por Estados Unidos para observar cómo ha sido en el fondo la reconstrucción en California y luego llega a Chile en septiembre de 1907 ya con la misión de firmar contrato y comenzar a montar el servicio sismológico. Y dota en el fondo de casi 34 observatorios y estaciones sismológicas en todo el país. Una incluso estuvo después en Isla de Pascua. Y logra comprar el instrumental, traerlo, claro. De importación, italiano y alemán, y por tanto fue montando esta red que para 1910-1911 ya estaba funcionando completamente. Entonces comienza ahí en el fondo a cambiar la visión. Ya hay un servicio sismológico que está entregando información, que está dedicándose exclusivamente a eso. En 1912 se logra crear la oficina meteorológica y por tanto cada disciplina comienza a independizarse, al menos a nivel nacional. La oficina meteorológica va a estudiar el clima, claro. No tiene nada que ver con los terremotos. La oficina sismológica es la que va a estudiar los terremotos y el observatorio astronómico se va a dedicar a lo suyo, que es estudiar los astros. Entonces tenían ya institucionalmente separado. Esta era una dinámica que estaba pasando en distintos países europeos y americanos, claro. También, por tanto seguía ciertas, de algún modo, orientaciones internacionales. Lo que no se sabía, lo que en el fondo terminó impactando a todos, fue que se iba a instalar la geofísica rápidamente como la disciplina que iba a lograr dar mayor respuesta a lo que era la sismología del momento. Y los geofísicos alemanes comienzan a diseñar instrumentos que permiten observar y registrar terremotos a largo alcance. O sea, ya no es necesario estar en Japón para estudiar un terremoto japonés, puedo estar en Alemania y estudiarlo. ¿Sí? Por supuesto, eso lo logran los geofísicos. ¿Cuándo pasó eso que no me había enterado? Entre 1910 y 1930. Oye, que me está llegando tarde las noticias. Comienzan Cuéntanos un poco acerca de la geofísica, porque yo creo que muchos auditores y auditoras también se están desayunando con esto. Sí, la geofísica, o sea, en la pugna entre quienes se van a dedicar al estudio de los terremotos, si los nuevos sismólogos o los geólogos o los ingenieros están ahí, bueno, los geofísicos comienzan a avanzar y comienzan a proponer estudios de onda, comienzan claro. La escala de Richter, etcétera. Entonces comienzan a avanzar más en el estudio sismológico. Hoy en día la sismología está muy asociada a la geofísica. Aquí finaliza. Eso en general está, ¿me entiendes? Pero sí comienza esa pugna, no se la esperaban. Claro. Pero en el caso de Chile, el Servicio Sismológico Nacional se crea en 1908
y dura hasta el día de hoy. El Centro Sismológico Nacional es otro nombre de este servicio sismológico que no tuvo interrupción. Se mantuvo, independiente de los recortes presupuestarios de la dictadura, independiente de que de todas las convulsiones, repúblicas socialistas, radicales, demócratas, cristianos, todo. Así que ha logrado mantenerse hasta el día de hoy prestando servicios. Lorena, antes de que nos vayamos, porque nos queda poco tiempo ya, te quiero preguntar, ¿tú crees que en algún momento se van a poder pronosticar los temblores, los terremotos, así como tenemos los pronósticos del tiempo que va a volver ahí, pero por otro camino, un camino más certero quizás? ¿Existe esa posibilidad o no? Yo creo que aún nos queda mucho por descubrir. Dentro de la Tierra todavía hay muchas cosas que nos quedan por descubrir. Nos queda por descubrir cómo se mueve la energía, cómo se acumula, y por tanto ahí las distintas disciplinas y sobre todo la interdisciplina va a poder de seguro aportar el día de mañana en esto. Y relacionado con esto mismo, ¿tú sabes por qué en nuestro país no tenemos el sistema de los japoneses, que yo entiendo que allá te mandan una alerta como con 5 minutos de anticipación antes y se apaga la tele y te sale un mensaje? Lo he visto en YouTube, como muchas otras cosas. ¿Por qué ese tipo de alertas acá no han podido cuajar? No sé si falta plata o qué se sabe. Falta voluntad política. No necesariamente, o sea, se le tiene que preguntar a los sismólogos que son más expertos en el tema que yo. Pero en México y en Japón tienen sistemas de alerta temprana. En México. Pero hay que entender también que son terremotos diferentes. Nuestros suelos, nuestro bajo suelo, nuestro subsuelo también es diferente. Es diferente, por supuesto. Aun cuando seamos todos parte de este cordón de fuego, ¿no? Aunque seamos parte del cordón de fuego, aunque seamos parte del planeta Tierra, somos diferentes. O sea, en Italia, por ejemplo, funciona lo del Garradón. Funciona, pero funciona por cómo es el subsuelo en Italia. Entonces, pero nosotros aquí no sacamos nada con medir eso porque nuestro subsuelo no es igual, ¿vale? Nuestros terremotos no son los mismos. Independiente de que digamos que el terremoto tuvo tal nivel de magnitud, que tuvo tal nivel de intensidad, etcétera, independiente de eso, no son los mismos porque no son las mismas causas en el fondo. La energía no se acumula de igual forma y no sale de igual manera porque las cavidades, como decía Monteso de Valor, las cavidades interiores de la Tierra son todas muy diversas. Él también venía con la idea de ojalá algún día se pueda predecir. Y murió conociendo los terremotos en Chile y sabiendo que hasta el momento, hasta 1923, no había información para poder predecir los terremotos. Lorena, hemos llegado al final de esta hora del museo. Lo he pasado muy bien escuchándote. He aprendido mucho también y sé que todos nuestros auditores y auditoras también lo han hecho. Te quiero agradecer nuevamente que hayas querido conversar con nosotros. Si te quieres despedir brevemente, porque ya nos pasamos en el tiempo, este es el momento. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, tanto por radio, podcast o por televisión para escuchar. Les recomiendo, sí, el libro viene de cerca la recomendación, pero es un libro en el que trabajé mucho y que creo que cuenta la historia más allá de la predicción de, bueno, cómo se llega a configurar el conocimiento sísmico en nuestro país y quiénes son los expertos en sismología en la época, y muchos de ellos siguen siendo hoy en día. Y te quiero agradecer la invitación. Ya pues. No nos queda más tiempo, solo despedirme. Les envío un gran abrazo, un beso también a todos y a todas. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao. Aquí finaliza La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.